el segmento anterior le señalé cómo la enfermedad del coronavirus es un choque de oferta, pero también un choque de demanda. ¿Por qué un choque de demanda? Porque fíjense lo que está sucediendo. Muchas ciudades, por ejemplo, Milán y los pueblos aledaños, Wuhan y todas esas ciudades aledañas y otras ciudades más, incluyendo incluso Estados Unidos, pues están en una situación donde se le está mandando como mensaje, dejen a los niños en la escuela, de la escuela en sus casas, dejen a las personas, a los trabajadores en sus casas, y así no hay ni actividad económica, pero tampoco hay consumo. Las personas no están yendo a lugares a adquirir bienes y servicios como regularmente hacen. Entonces hay una caída de la demanda. También esto hace que entonces las personas tengan que, ante una situación como esta, tener que reducir significativamente su consumo. Pero al no ir a trabajar, tampoco reciben un sueldo, tampoco reciben un pago, porque las empresas pues, no pueden pagarle, porque no están vendiendo. Entonces, ante esa situación, entonces se llega a un impacto por el lado de la demanda. Las personas no tienen dinero ni pueden ir a comprar. Entonces, hay una caída de la actividad económica por el lado de la demanda. Entonces, ahí vemos cómo hay dos choques, choque de oferta y choque de demanda. Cuando esos dos elementos se combinan, no cabe duda de que entonces hay una caída de las ventas. Y al haber una caída de las ventas de los negocios, hay una caída del flujo libre de efectivo de los negocios. Y al caer en el flujo libre de efectivo de los negocios, recuerden que el valor presente de ese flujo libre de efectivo en los negocios es lo que constituye el precio de las acciones. Por ejemplo, Apple. Si Apple no puede recibir insumos provenientes o los equipos provenientes de la China o partes provenientes de la China y Tesla no puede recibir tampoco, ni puede vender allí porque se cae la demanda, ¿qué sucede? Pues las personas perciben que Apple y Tesla, así como cualquier otra empresa, pues va a experimentar un deterioro de su ingreso. Asimismo, si una línea aérea decide no enviar sus aviones a China, o no enviar sus aviones a Italia, o no enviar sus aviones a Nueva York, ¿ustedes se imaginan lo que eso significa? Pues una caída también de la actividad económica. Y al caer esa actividad económica, al caer lo que serían las ventas y los ingresos de esos negocios, pues las personas que invierten en los mercados de capitales comprando acciones deciden desprenderse de esas acciones, deciden vender las acciones y moverse a títulos de renta fija, por ejemplo, títulos del gobierno de los Estados Unidos. ¿Y qué impacto tiene eso? Una caída del precio fuerte de todas las acciones, no solamente de una empresa, sino de todas las acciones. Generalizado esa caída, pues hace que los índices bursátiles, pues entonces comiencen a mostrar descensos brutales. Al registrarse esos descensos brutales de los índices bursátiles, pues entonces eso crea un círculo vicioso, porque cada $100 que se reduce la riqueza financiera, los consumidores reducen el consumo en $8. Y esto hace que entonces haya una caída y que sea también reforzado el efecto o el choque de demanda con esa caída de la demanda. Y entonces hace esto que se crea un círculo vicioso que va a ir repercutiendo cada vez más en contra de la actividad económica. Para que ustedes tengan una idea, ¿qué ha sucedido en los últimos días? Miren, el día 6 de marzo, le voy a dar el dato acumulado del Dow Jones desde el día 1 del mes de enero del año 2020. Una caída de 10.6%. Mire, lo normal es que un año la economía bursátil, los indicadores bursátiles crezcan 9%, 8%, 10%. Eso es lo normal. El año pasado fue un súper buen año, más del 26, 27%. Pero este año, lo que va de año, ya lleva una caída de 10.6%. Y algunos indicadores ya llevan 14%. Ese es el Dow Jones, pero el S&P y el Nasdaq lleva alrededor de 14%. Y se estima que va a seguir cayendo la próxima semana. Entonces, ya ahí usted ve cómo los agentes que intervienen en esos mercados bursátiles comienzan a alejarse
comienzan a alejarse de las acciones, venden las acciones porque ven que las empresas van a disminuir sus ventas, ven que las empresas van a disminuir sus ingresos y en consecuencia su flujo libre efectivo se lo va a deteriorar y por lo tanto el precio de sus acciones va a caer y antes que caiga ellos venden, pero al vender cae. Y entonces esto hace que se genere cada vez un círculo vicioso que va deteriorando las condiciones económicas de una nación. El Volatility Index, que es una medida de incertidumbre en la economía, en este caso la economía bursátil de los Estados Unidos, pues pasó de 12.47, que es lo normal, entre 12 y 15, es lo normal. Ese es el índice bursátil, el indicador de incertidumbre bursátil más conocido, el VIX, y está entre 2 y 15, eso es lo normal. Pues ustedes saben cuánto estaba el día 6, 42. Pasó de 12.5 a 42. O sea, fíjense, casi 3 veces, casi 3 veces. Eso significa incertidumbre. ¿Qué significa eso? Compras y ventas, compras y ventas, compras y ventas. Algunos entran, algunos salen, pero hay situación muy difícil en los mercados de capitales. Entonces vemos cómo esto hace que ante esa situación los gobiernos, los bancos centrales tengan que tomar alguna acción. Porque estamos viendo es la salida de las inversiones en títulos de renta variable, que son las acciones, y se van a lo que son safe havens, que son aquellos lugares de inversiones seguras, como es el caso del oro, un aumento significativo de la demanda de oro. Si nos vamos, por ejemplo, a lo que es el oro, uno puede encontrar lo que sería el precio del oro y lo vemos como ese precio del oro pues ha aumentado por encima de los $1,600. Y eso, obviamente, usted me dirá, bueno, pero eso beneficia a República Dominicana porque República Dominicana es un exportador de oro. Eso es correcto. También se beneficia a República Dominicana de lo que está sucediendo con el precio del combustible. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo ha pasado de alrededor de $54 a 41.57. Y esa reducción en el precio, del barril de petróleo nos beneficia. La pregunta es, sí, esos son dos elementos que nos benefician, el aumento del precio del oro y la reducción del precio del barril de petróleo, dos elementos que nos benefician muchísimo. Pero la caída de la actividad económica, ustedes saben qué sector nos puede impactar a nosotros, los dominicanos, de una forma verdaderamente dramática. La caída de los ingresos del turismo. Es verdad que por cada dólar que baja el precio del barril de petróleo, República Dominicana se beneficia en $50 millones, porque le reduce la factura de importación de combustible, $50 millones. Si son $12 que se ha reducido, $600 millones. $600 millones sería el ahorro. Ahora, por cada, si hay por ejemplo una caída de 10% en los ingresos del turismo, estamos hablando de más de $700 millones de caída de ingresos. Entonces, lo que nos podemos ahorrar nosotros en combustible, lo podemos perder en ingresos del turismo. Lo podemos perder en ingresos del turismo. Entonces, República Dominicana tiene que estar preparada para esa situación. Tiene que estar preparada para una situación como esa en términos económicos. Una generalización de lo que es el coronavirus a nivel mundial que nos impacte a nosotros y se genere más casos en zonas turísticas en la República Dominicana, nos puede afectar mucho. O ya sea también que las personas decidan no viajar, como está sucediendo en varios países, que las personas están decidiendo cancelar todo. Miren, en este mes de marzo se iba a celebrar varias conferencias a nivel internacional, famosas, de energía, de carbón, etc. Todas están canceladas. Todas están canceladas. Todas. Porque nadie quiere exponerse a ir a un lugar donde van a venir personas de todo el mundo a estar cerca de alguien sin usted saber si esa persona está o no está infectada con el coronavirus y que lo puede contagiar, porque eso sí tiene el coronavirus, que eso se contagia
sumamente fácil, sumamente fácil. Y entonces, por eso las recomendaciones es la higiene de las manos. Y vamos a hablar de eso porque aquí viene el mensaje para salud pública. Miren, el oro cerró $1,674. $1,674. Si yo tomo, por ejemplo, el oro, cómo comenzó a inicio de este año, estamos hablando de que estaba por el entorno de los $1,550, $1,550, y ya va por 1,674, $125 más caro. $125 más caro la onza de oro. El petróleo, como les señalé, ha cerrado en 41.57 y el año lo comenzó por encima de los $60. Comenzó en 62, $63 el barril de petróleo este año y va por 41.57. O sea, fíjense cómo se ha reducido significativamente. Esos son dos elementos positivos para la economía dominicana. Pero no cabe duda, vuelvo y se los repito, nosotros recibimos más de 7,000 millones de dólares de ingresos por turismo. Si el turismo cae 10%, pues estamos hablando de que el impacto será significativo sobre la capacidad de generación de divisas y en consecuencia eso puede, lo que íbamos a ganar por la reducción del precio del petróleo, lo perdemos por el lado del turismo. Y eso puede ser una situación grave, porque cuando hablo del 10% puedo quedarme corto. Si hay una generalización de lo que es el coronavirus y el impacto sobre la demanda, ese choque de demanda combinado con ese choque de oferta en términos económicos puede ser verdaderamente nefasto. Lo vemos ya en los mercados bursátiles. Los mercados bursátiles, recuerden que lo que hace es adelantarse. Ellos ven lo que puede suceder y entonces actúan en consecuencia. Ellos ven que las ventas van a caer y venden las acciones. Ahora, si apareciese una vacuna o una cura o una combinación de los dos elementos, las dos cosas a la vez, pues eso inmediatamente crearía pues las condiciones para un boom de la economía mundial, un boom de la economía mundial. Mientras tanto, ¿qué están haciendo los gobiernos desde el punto de vista económico? Cuando hablo de los gobiernos, incluyo no solamente el lado fiscal, sino también voy a incluir el lado monetario, sus bancos centrales. ¿Qué están haciendo? Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopolítica.